Vamos a hablar de la migraña. Ayer fue el día de la migraña. Ayer fue el día, justamente. ¿Qué es? Hay personas que pueden tener, digamos, personas migrañosas. Viste que hay gente que dice, ay, no, tengo migraña siempre. Y otros que dicen, no saben ni lo que es. Bueno, puede ser una característica o no de nuestra cabecita. Vamos a consultárselo a Rodrigo Santamarina, que es justamente médico neurólogo y está listo para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día, ¿cómo estás, Majo? Hola, Coco. ¿Qué tal? Hola, Rodri, tanto tiempo. Buen día. Contanos qué es la migraña y en qué se diferencia de otro tipo de dolor de cabeza. Bueno, es la primera pregunta y la más importante en realidad porque la migraña es un dolor de cabeza muy especial. Realmente nosotros le decimos al paciente comprenderlo, para ayudarle a comprenderlo, es que la migraña, digamos, es total. Solamente el que tiene migraña sabe lo mal que la puede pasar en el momento en que da una crisis de esta dolencia. La migraña es una cefalea, un dolor de cabeza. La cefalea es generalmente como le decimos los médicos al dolor de cabeza, que comienza en los vasos sanguíneos, aparentemente el cerebro. Digo aparentemente porque hay una hipótesis. Hay distintas hipótesis, pero empezaría en los vasos sanguíneos y se liberan factores inflamatorios que hacen que, digamos, distintas estructuras del cerebro sufran. Y la que le da la característica principal o las características principales a la migraña es que no solamente aparece el dolor de cabeza, que es bastante intenso, tiene que ser intenso para que cumpla los criterios realmente de migraña, sino que además aparecen otros síntomas como por ejemplo náuseas, vómitos, molestia de las luces, molestia de los ruidos, e inclusive el paciente se quiere ir a la cama, quiere cortar lo que está haciendo e irse a la cama y no ver a nadie más, digamos. Pero te pregunto, porque viste, uno tiende a querer localizar el dolor. ¿Es ese dolor que te hace como cerrar los ojos, que está como instalado en la frente o en la parte frontal de nuestra cabeza? ¿O es ese tipo de dolor como una araña sostenida sobre toda la cabeza? Es más, como dijiste el primero, digamos, es más en la zona frontal o decimos nosotros hemicráneo. La mitad de la cabeza muchas veces duele, de una mitad o de otra, puede ser algunos ataques de un lado y otros ataques de otro. Ese dolor como araña es más un dolor tensional, que suele ser una molestia, que suele ser opresivo. Ese generalmente no es una migraña. La migraña es más un dolor pulsátil, hace tuc, 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 así como si latiera dentro de la cabeza, y es en general hemicráneo, o sea, da de un lado o del otro. Puede ser bifrontal acá en la zona frontal o en la zona temporal, pero uno de los criterios principales es que sea hemicráneo. O sea, cuando es hemicráneo generalmente es una migraña. ¿Y las causas cuáles son? Las probabilidades, porque muchas veces dicen es contractura o dormí mal. ¿Cuáles son las causas puntuales que puede tener la migraña? Bien, uno nace con la condición de la migraña, o sea, prácticamente no tiene una causa. Generalmente en la familia hay 2, 3 o más afectados y uno nace con la predisposición a tener ese tipo de dolores de cabeza en especial. Hay algunas situaciones que pueden desencadenar o gatillar el dolor, como puede ser el estrés, algunas comidas, como vos bien dijiste, las contracturas. De hecho, para armar un paréntesis, hay muchos pacientes que conviven con la migraña y además dolores de cabeza tensionales, cervicalgias, dolores de cabeza de tipo cérvico-cefálicos, digamos, pero en general el paciente con migraña se le desencadena el dolor y es muy difícil encontrar un punto un momento de gatillo, digamos. Puede estar en la playa tomando agua mineral y le da el dolor, digamos. O sea, uno nace con esa condición, desgraciadamente. O sea que hay personas migrañosas, como decíamos recién al comienzo de la nota, digamos. No se sabe la causa, 100%. ya nacen. Tengo, Rodrigo, otra consulta. ¿Esto puede ir creciendo con el correr del tiempo, de los años, en cuanto al dolor? ¿Puede hacerse crónico? ¿Cómo funciona? Es variable, es variable. En general lo sufren más las personas jóvenes y las mujeres, 4 veces a 1. Quiero decir que es extremadamente frecuente. Ayer en el Día Mundial de la Migraña, la estimación mundial es de 1 de cada 7 personas sufren migraña, o sea que es extremadamente frecuente.
Y esto, ¿por qué lo digo? Porque en los países, digamos, en Norteamérica y en muchos países europeos, está determinado la cantidad de horas que se pierde y de días que se pierde por lucro cesante por la gente que no puede trabajar por las migrañas. Voy a la pregunta concreta, perdón que me perdí un poco, pero para que vean la magnitud del problema. Entonces, es más frecuente en mujeres jóvenes, si bien por supuesto puede darse en hombres, y en general con el paso de los años se suele reducir la cantidad de dolores, pero no siempre es así. O sea, yo atiendo muchas personas y en general los neurólogos atendemos muchas personas mayores con migraña también que la traen desde jóvenes. Y es variable, o sea, en algunos momentos, en algunos meses, algunas semanas puede ser peor, otros momentos puede estar muy bien y depende mucho de algunos factores externos y a veces no encontramos factores. Se desencadena y se desencadena. Pero es crónico, es pero algo digo, muy variable. Si bien vos decís cuanto más joven por allí es variable, pero se da más fuerte cuando uno es más joven, pero digamos es algo con lo que tenés que lidiar toda tu vida prácticamente para quienes sufren migraña. Muchas veces sí. Muchas veces el paciente con migrañas tiene que lidiar toda su vida con esto. Y doy pie, digamos, a esa pregunta porque en realidad lidiar es en este momento está en una etapa de la medicina en donde, por ejemplo, en el último año, los últimos años han salido múltiples medicamentos que pueden aliviar muchísimo el dolor. Ya teníamos medicamentos preventivos. Sí. Porque acá cuando el paciente viene a la consulta y una vez que hacemos el diagnóstico de migraña, obviamente lo tratamos de ayudar. Claro. Y realmente quiero que sepan a la audiencia que me está escuchando y a los pacientes con migraña que me están escuchando, es que hay muchas herramientas para ayudarlos. Entonces, bueno, establecemos primero si el tratamiento tiene que ser propio de la crisis o hay que dar un fármaco todos los días para tratar de evitar que venga el dolor. Por supuesto que también nos concentramos en los hábitos higiénico-dietéticos, que son muy importantes. Ajá. El hacer actividad física, el dormir bien, el comer bien, comer sano, no hacer grandes periodos de ayuno, tomar buena cantidad de líquido por día. Eso es extremadamente importante para los pacientes que tienen, para todos, pero más para los pacientes que tienen migraña. Justamente, y tenemos un gran arsenal de tratamientos disponibles en la actualidad. Digamos. Eso te iba a preguntar, Rodri, ¿todos los tratamientos son fármacos? No. Bueno, es como te digo, hacemos hincapié en las dos cosas. Los hábitos higiénico-dietéticos para reducir la frecuencia del dolor son importantes, pero estos pacientes sufren muchísimo. Así que sí, recurrimos a fármacos, la gran mayoría de las veces recurrimos a fármacos. Y tenemos, ya te digo, depende de la frecuencia principalmente, de otros factores también, pero depende de la frecuencia principalmente si usamos un fármaco solamente para atacar el dolor en el momento o si tenemos que dar tratamientos que no son para toda la vida, sino que se hacen por cortos periodos de tiempo, a veces un par de meses, a veces un poco más, dependiendo de la frecuencia del dolor, que tienen que tomar los pacientes por ahí todos los días para reducir la frecuencia y la intensidad de los dolores. Pero a lo que voy es que esto puede mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes, muchísimo. Tal es así que muchos pacientes cuando queremos retirarle ese medicamento tienen miedo porque realmente no quieren volver a pasar lo que tenían, lo que estaban pasando antes. Tal cual. Bueno, es buena noticia. Es buena noticia. Gracias, Rodrigo, como siempre. A ustedes. Chao, Rodrigo Santamarina, médico, neurólogo, tiene tratamiento, tiene solución el tener migrañas.